Hola, muy buenos días a todos. Soy Luis Domínguez, técnico del Centro Insular de Calidad y Consumo responsable del Cabildo de Tenerife, y en nombre de nuestra unidad y del Observatorio de la Calidad quiero agradecerles y darles la bienvenida por su participación e inscripción en esta sesión informativa que forma parte de del programa de actos de la Semana Europea de la Calidad Tenerife 2020, con el que queremos conmemorar la calidad durante los meses de noviembre y diciembre. Este programa, el programa de la Semana Europea de la Calidad en Tenerife, es el resultado de las aportaciones de más de 56 entidades y organizaciones y concentra actuaciones formativas, informativas y buenas prácticas en gestión en el contexto actual. Les animamos a que se inscriban y participen en los actos de la Semana Europea de la Calidad de Tenerife a través de la web semanacalidadtenerife.org, en la que también pueden consultar paneles informativos de empresas y organizaciones, paneles ODS de proyectos y acciones que contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible. También pueden contactarnos para cualquier sugerencia, propuesta o consulta a través de nuestro correo electrónico observatorio@tenerife.es. La sesión de hoy corre a cargo de Bureau Veritas bajo el título Gestión de la Igualdad y las nuevas auditorías salariales, que será impartida por doña Marta Pascual de Montes y don Francisco Martín Santamaría. Doña Marta Pascual de Montes es de formación veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona, posee varios posgrados en salud y seguridad en la industria alimentaria, en sistemas de gestión medioambiental y también en salud y seguridad y prevención de riesgos. Es experta en todos los esquemas de sostenibilidad y también es auditora en varios esquemas y normas como la SA 8000, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, IRCA, OSAS 18001, SG 21 y también es auditora jefa en sistemas de gestión forestal. Lleva más de 25 años de experiencia profesional evaluando la conformidad. Don Francisco Martín Santamaría es doctor ingeniero industrial por la Universidad de Málaga, es auditor de sistemas de gestión ISO 9001, 14001 y 45001. Es profesor principal IRCA, ISO 9001 y 45001. Y en la actualidad es el responsable regional en Canarias, Andalucía, Ceuta y Melilla de Bureau Veritas. Agradecerles una vez más a Bureau Veritas por su intensa colaboración y participación en la Semana Europea de la Calidad de Tenerife, y recordarles que tienen un chat para hacerles las preguntas a los ponentes que estimen pertinentes, tanto durante la sesión como al final de la misma. Y también les animamos a que participen en el café virtual que habilitaremos una vez concluya la sesión. Sin más, les paso la palabra. Muy buenos días o buenas tardes ya aquí en Península. Gracias, Luis. Agradecer como siempre al Cabildo que tenga a bien darnos voz en estos foros, que lo que pretenden solamente es compartir y compartir temas de actualidad y que puedan llegar a ser de utilidad a todas las organizaciones que participan en estos seminarios que yo he tenido ocasión también de asistir a otros como participante y la verdad que es una iniciativa loable no solo para el mes de la calidad, este mes de noviembre, pero sino mantenerlo sostenido en el tiempo, que aunque no es tarea fácil. Hoy planteamos este tema de debate, la gestión de la igualdad y los sistemas de gestión y las nuevas auditorías salariales bueno, vamos a ver cómo entre Marta y yo hacemos para que la ponencia no sea muy tediosa. Insistir que toda la documentación, digamos, de la presentación se va a remitir a los participantes que han aceptado que se le comuniquen por correo electrónico, y si alguno quedara, pues puede solicitarlo tanto a Marta como a mí, que lo remitiremos sin ningún tipo de problema, en esa actitud abierta que fomentamos desde Bureau Veritas. Pues poco más, vamos a ir directamente a la ponencia y al tema de actualidad y dar nuestra visión de cómo fundamentalmente la legislación va a golpe de transposición de directiva y de ley, avanzando, intentando ser también, igual que los sistemas de gestión, palanca para todos estos aspectos relativos a la igualdad. Marta, por favor. Gracias, Paco. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Como decía Paco, vamos a tratar de comentaros un poco la situación actual, tanto un poco recordando algunos datos
que muestran que la igualdad de género hoy por hoy sigue sin ser una realidad. Y, por otra parte, explicaros las novedades y no tan novedades legislativas que tenemos en España y las nuevas obligaciones que van a tener las organizaciones. También os explicaremos cómo planteamos nosotros las auditorías de igualdad de género. El primer dato a recordar, aunque sea una obviedad, es que la igualdad de género es un derecho y que es un derecho que lleva siendo reconocido desde hace muchísimos años. Incluso en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 ya se reconocía que hombres y mujeres no deben ser discriminados y tienen derecho a igual salario por un trabajo de igual valor. También tenemos un par de convenios de la Organización Internacional del Trabajo, incluso más, también bastante antiguos, del 51 y del 58, que abogan en este mismo ámbito, que obviamente España los ratificó hace muchísimos años. Realmente la legislación, como está estructurada en la actualidad, todos ustedes saben que no solo se legisla en los países, sino que gran parte de la legislación emana de Europa. Resaltar un aspecto interesante en esto de la legislación, que todas las directivas europeas no entran en vigor de forma automática. Tienen que ser traspuestas al ordenamiento jurídico nacional, o bien por reales decretos, leyes o leyes orgánicas. En este sentido, quizá desde el 75 ya la directiva, digamos, de principio de igualdad y de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos empezaba a legislar en el año 75, y han ido desencadenándose distintas legislaciones que trabajan en pro de la igualdad. Todas no se han traspuesto con la misma diligencia, pero realmente van avanzando. Quizás yo quisiera aquí destacar la directiva del 2006, que se transpone al año siguiente en la ley orgánica, y destacar también que no es cosa solo de grandes empresas, sino también de empresas más pequeñas, siendo consciente que la directiva del 2006 de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres ya establece un marco legislativo importante. Pero también, por ejemplo, en 2010 sale la directiva que aplica también en este mismo sentido para el trabajo autónomo. Desde Europa no solo existe una preocupación seria para promover la igualdad entre hombres y mujeres, y no se han limitado únicamente a definir directivas que los países miembros deben ir incorporando a su normativa estatal, sino que existen compromisos más amplios, estrategias más amplias. Llevamos 2 estrategias quinquenales, la que empezó en 2010 y la que empezó en 2016. Este año 2020 seguimos esperando la siguiente estrategia, el siguiente compromiso estratégico, pero claro, tal como ha ido transcurriendo el año, pues no han llegado a publicarlo todavía. Pero bueno, a través de estas estrategias lo que se pretende es promocionar y empujar a los países miembros a que la brecha de género se vaya reduciendo, la brecha salarial, la brecha de participación, la brecha de promoción y obviamente también toda la parte de lucha contra la violencia de género, que es un punto clave y muy relevante. Realmente tan importante es todos los aspectos de igualdad que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 enmarca una serie de aspectos relacionados con este aspecto. No solo los ODS que se delimitan, los 17, y centra el 5 en todos los aspectos, sino en las metas que se desprenden de cada ODS. Y en el caso de este ODS 5, realmente hay que
recorrer un gran camino en todo lo relativo a la no discriminación, a la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y también contra las niñas, porque es el futuro de la educación, y también este ODS está muy relacionado con la parte de la educación y la concienciación, y sobre todo trabajar para eliminar todas las prácticas perniciosas o nocivas que hacen que esta brecha no se esté disminuyendo. Reconocer todos los valores del trabajo remunerado, incluido el doméstico, asegurar los accesos, digamos, a todo el aspecto reproductivo, no solo en países del tercer mundo, sino a nivel mundial, y sobre todo ser un elemento dinamizador del emprendimiento de normas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos efectivos y también de recursos económicos. Todo el tema tecnológico y digitalización es un aspecto que también afecta a este ODS que la Asamblea de Naciones Unidas está impulsando de forma importante. Si nos venimos ya a nivel nacional, el derecho a la igualdad de género está recogido a todos los niveles, desde la Constitución, que prohíbe absolutamente la discriminación, al Estatuto de los Trabajadores, que especifica que en el ámbito laboral pues, no se permite ningún tipo de discriminación. Nuestra ley marco es la Ley Orgánica del 2007, la 3 del 2007, la que derivaba de la Directiva del 2006. Y esta ley del 2007, aunque fue quizá una de las primeras que hubo en Europa, pues con el tiempo se ha ido viendo que tampoco habíamos conseguido grandes avances. Así, en el 2019 se publicó un Real Decreto Ley que pretendía, pues como ellos lo ponen en su título, imponer unas medidas urgentes para garantizar la igualdad de género. Como veremos, básicamente, lo que recoge este Real Decreto Ley es que amplía el número de empresas que van a estar obligadas a tener sus planes de igualdad formalizados, documentados, y también define un poquito mejor los apartados que deben incluir los planes de igualdad. Y muy recientemente, en octubre del 2020, se ha publicado el Real Decreto 902, que se centra específicamente en temas de igualdad retributiva. Muchas comunidades autónomas han legislado a lo largo de los años en materia de igualdad. Canarias es una de ellas, que con la ley del 2010 es una ley pionera en algún aspecto, porque ya desde 2010 ya planteaba promover que las empresas más pequeñas de 250 trabajadores tuvieran plan de igualdad. Este límite de los 250 trabajadores es el que planteaba la Ley Orgánica del 2007, y finalmente en muchos convenios colectivos se recoge en algún apartado un compromiso con la igualdad de género. Incluso en algunos se establece que empresas con un número de trabajadores menor a los 250 que pedía la ley del 2007 estuvieran obligadas a tener plan de igualdad. Muy bien, vamos a ver un poco el tema de la... Esta es tuya, perdona, Marta. Tranquilo. A pesar de todo esto, a pesar de las leyes, de lo que dice Europa, de las estrategias y demás, la brecha de género sigue siendo una realidad y, como veremos en la siguiente diapositiva, estamos todavía muy lejos de llegar a una igualdad de género, particularmente en el ámbito retributivo. Bien, analizando algunas fuentes, digamos, reconocidas, por ejemplo, del Global Gender Gap de este año precisamente, sitúa a España en unos valores en torno a casi el 0,8, 0,795. A Islandia o Noruega, a países nórdicos, los sitúa a un nivel mucho más superior a nosotros, pero más allá de criticarnos, nos sorprendió cuando estuvimos comentando esta estadística Nicaragua, que está ahí debajo de Suiza. Pero más allá de criticar o ver cómo se ha hecho, la estadística es ver la evolución y las tendencias que tienen estos datos, sin quedarnos contentos que existe una brecha y sigue siendo muy importante.
Si nos venimos más para aquí, digamos, a ver datos de España, simplemente revisando algunos datos del Instituto Nacional de Estadística, vemos que las diferencias de género existen un poco a todos los niveles. Un dato muy evidente es la tasa de empleo. La tasa de empleo es en cualquier grupo de edad sensiblemente menor en mujeres que en hombres. Muy bien, aquí, digamos, siendo conscientes de que la brecha tanto salarial como de género sigue siendo una realidad palpable, vamos a descender en esta estadística precisamente también del INE, donde hay una serie de empleos que están más feminizados que otros. Y destacar ahí en Canarias, aquí en Canarias, por ejemplo, la hostelería como el sector I con un porcentaje de importancia del 10,3, si mal no veo ahora. O también otros aspectos como puede ser el comercio general, el epígrafe G, que tiene un 17%. O sin irnos también a una actividad que también en Canarias puede tener una importancia, la actividad sanitaria y servicios sociales, no solo la parte sanitaria, que ocupa un 14,1%, donde la cantidad de trabajadores y empleo, digamos, femenino que absorben estos sectores es muy importante. Otro dato muy llamativo, sobre todo puesto así en esta imagen, es las diferencias salariales que existen entre hombres y mujeres. En estos dos mapas vemos a la izquierda las bases medias de cotización de los hombres, que en todas las comunidades autónomas están por encima de los 1.600 euros, mientras que en la derecha vemos pues esas mismas bases medias de cotización por provincia en mujeres, donde en muy pocas regiones, en muy pocas provincias, están por encima de los 1.600 euros. Podemos analizar también, digamos, una estadística por comunidades autónomas, donde podemos ver del dato sacado de Recursos Humanos Digital de este año, de marzo de este año, justo al inicio de la pandemia, los años que serían necesarios para equilibrar la brecha salarial. ¿Cuántos años necesitaríamos? Podemos destacar en esta estadística que Canarias no está muy mal, que esta brecha sería saldada en 35 años. Pero bueno, saliendo de Canarias, Andalucía tampoco está de los peores, está en 48 años, pero hay otras comunidades autónomas que pueden estar, como puede ser Castilla-León, que pasa de 100 años para que se iguale, o en otras que la brecha digital, la brecha salarial aumenta, no es que se acorta. Por lo tanto, tendríamos que ser conscientes de esta situación y ver qué acciones se toman para corregirlo. Otro dato relevante es que cuando hay una situación de crisis como la que hemos vivido este año, los grupos más desfavorecidos son siempre los más afectados. En la primera ola de la pandemia se publicaron muchísimas noticias relacionadas con que hubo un aumento considerable de las denuncias por violencia de género, y además cabe resaltar que todo el mundo éramos conscientes que hubo muchísimos casos que ni siquiera se denunciaron, porque no era obvio denunciar a la persona con la que se convivía si encima no podía salir de casa. Exactamente. Realmente, volviendo a la estadística de recursos humanos, si recordamos, en los empleos que pudieran tener mayor porcentaje de personas femeninas, de sexo femenino, estaban los índices G, Q e I, y realmente sectores, como dice la estadística, el sector sanitario y asistencial ocupa un porcentaje muy importante, prácticamente del 50%, y en algunos sectores dentro de este sector sanitario, por ejemplo, el aspecto de enfermería ocupa un 79%, enfermería, y también sectores dentro del sanitario con distinta cualificación, que no solo se queda en la enfermería, sino auxiliar sanitario, personal de limpieza,
y en Canarias las actividades de hostelería tienen una importancia muy relevante, y sobre todo la exposición al COVID-19 en estos puestos de trabajo más feminizados se profundiza mucho más que en otros sectores. Ya como último dato, es cierto que, por ejemplo, trabajadores a tiempo parcial son trabajadores mucho más expuestos pues, a acabar de perder su trabajo en caso de ERTE o demás. En muchos casos son los primeros puestos que las empresas pueden prescindir de ellos. Y aquí también, volviendo a los datos del INE, vemos que la ocupación a tiempo parcial de las mujeres es muchísimo más elevada que la de los hombres. Y finalmente, pues solo recordar, aunque obviamente no hay datos, que hay muchísimo trabajo en negro que en muchos casos es feminizado, porque cuidadoras, personal de limpieza, en muchos casos ni siquiera la contratación es legal, y también es un trabajo muchísimo más precario. Realmente, la pregunta o la reflexión de por qué ha tenido un éxito tan acotado o tan discreto las disposiciones normativas existentes nos llevan a cuestionarnos si han sido efectivas todas estas políticas que se han hecho, digamos, con los cambios legislativos. Realmente, ¿todos ustedes creen que los planes de igualdad solo se han acotado hasta 250 trabajadores y como no toca a empresas más parecidas a los sectores de pyme en Andalucía, Canarias y en el resto de España también, donde la pyme es muy importante, ha hecho que patinemos en este objetivo? También tener en cuenta que las grandes empresas y las administraciones tienen que ser elementos tractores o imanes para que ese desequilibrio y esa desigualdad se pueda venir acortando con políticas que puedan establecerse con lo relativo a las disposiciones legales. Realmente esto tiene que ser una evolución, pero que hay que tomar medidas para que esta balanza y este desequilibrio se equilibre lo antes posible, no pasen 107 años o 35, y hay que hacer políticas que sean eficaces. Podemos reflexionar incluso en la parte de preguntas, y aprovecho para incidir que al final de la ponencia responderemos en común a algunas dudas que puedan tener los participantes, y también les invito a unirse al café virtual que se va a hacer en Google Meet, y por el canal del chat se va a poner la dirección. Realmente, cuando hay una obligación legal, las organizaciones suelen ser esperar al tiempo de cumplimiento y de aplicación para ponerlo en valor, y esto puede hacer que los planes de igualdad sean como una especie, como empezaron las evaluaciones de riesgo en el año 95, donde tenían que tener hecho la evaluación de riesgo, que tuvieran la planificación preventiva y la efectividad era otra cosa, y se tomaba como un aspecto más: toma el manual y ya con eso cumplo. Eso también pudiera ser una parte importante de por qué no han sido efectivos y no han servido para disminuir esa brecha salarial, y nos conformamos con decir que la organización, la empresa, la administración pagaba según convenio sin establecer medidas que equilibraran esto, y sobre todo considerando que donde salía la carrera, pues estaban muchos metros más atrás para mujeres que para hombres, lo que es la discriminación positiva. Ante todo esto, como decíamos, si teníamos una ley desde el 2007 y no habíamos conseguido avanzar significativamente, parece obvio que se necesitaba una modificación de la legislación. Estas modificaciones nos han venido, como decíamos antes, con el Real Decreto Ley del 2019, de marzo del 19, en el que esencialmente lo que plantea este Real Decreto Ley es que no solo las empresas de más de 250 trabajadores deberán tener plan de igualdad, plantea que progresivamente deberán irse incluyendo más empresas hasta que en 2022 las empresas de más de 50 trabajadores deberán tener plan de igualdad,
Esto por un lado, y por otro también define un poquito mejor y amplía un poco los ámbitos que debe valorar el diagnóstico de igualdad y por tanto los planes de igualdad. Estos eran los dos cambios fundamentales. Nos seguía quedando cojo el tema de la brecha salarial y entendemos que por eso ahora en octubre se ha publicado el Real Decreto 902 del 2020 que se centra en tratar de reducir esta brecha salarial, planteando cómo se debe calcular dicha brecha y qué documentación y evidencias deben tener las empresas. Y también obliga a tener planes de mejora en ese sentido. Este Real Decreto va a entrar en vigor el 13 de abril del 2021 y, por tanto, a partir de esa fecha, todas las empresas deberán tener ya sus registros retributivos, que ahora comentaremos, y las empresas a las cuales aplique deberán tener su auditoría salarial. Ante esta situación de cambios normativos, porque realmente no ha funcionado, hay una parte importante y aquí sí quiero destacar que en Canarias se ha sido pionero con la Ley 1/2010 del 26 de febrero que comentaba Marta antes, que actuaba, digamos, o sugería que la aplicación fuera para empresas de menos trabajadores a 250. Y aquí vemos cómo este Real Decreto Ley 6/2019 establece una serie o ha introducido una serie de modificaciones en la Ley de Igualdad que afectan a esa obligación de los planes de igualdad en las empresas y que entrarán en vigor de forma progresiva, reduciendo el número de trabajadores. Para el 2020, digamos, deberán tenerlo hecho todas las organizaciones con más de 150 personas de plantilla. Para el 21, a partir del 7 de marzo, deberán tenerlo las empresas entre 100 y 150 y a partir del 7 de marzo deberán tenerlo todas las empresas que estén entre 50 y 100 personas de plantilla. Y de hecho destaco esa visión de lo que va a ser el futuro que se tuvo ya en 2010 en Canarias, de promoverlo, en ese caso de forma voluntaria, para las empresas que tuvieran menos de, digamos, más de 50 trabajadores. Digamos, una visión a 10 años vista muy acertada desde mi punto de vista. Vale. Como decíamos, uno de los cambios otro de los cambios que aporta el Real Decreto Ley del 2019 es definir mejor los puntos que se deben tener en cuenta en el diagnóstico de igualdad y, por tanto, los puntos que se pueden incluir en los planes de igualdad. Ya anteriormente en la Ley 11 ya se hablaba de incluir el tema del acceso al empleo, pero ahora se especifica que debemos valorar tanto los procesos de selección como de contratación. Otros aspectos que ya se incluían eran las clasificaciones profesionales, la formación, la promoción profesional, la prevención, obviamente, del acoso sexual y por razón de sexo, tema de retribuciones. Y como temas nuevos que han aparecido en este Real Decreto Ley del 2019, aparece la infrarrepresentación femenina, es decir, se deben ver en qué puestos de trabajo o en qué categorías profesionales hay menos mujeres que hombres de forma significativa. Así, entre paréntesis, se acostumbra a definir que la diferencia entre hombres y mujeres es significativa cuando pasas de un 40 a 60. Obviamente esto en temas de número de personas. En retribución debería ser igualitaria del todo. Otro tema nuevo que se ha incluido es el tema del ejercicio corresponsable de los derechos, es decir, de lo que conocemos como la conciliación, y después también valorar otras condiciones de trabajo, incluida específicamente la auditoría salarial, pero se pueden ahí incluir temas de seguridad, de flexibilidad horaria, etcétera, etcétera. Muy bien, realmente este Real Decreto Ley prevé ya como herramienta y obligatoriedad en registrar esos planes de igualdad, y aunque el Real Decreto prevé ese registro, realmente donde se está compartiendo y donde dejamos aquí también el enlace en el que ya existía el famoso RegCon, registro de convenios y acuerdos colectivos que se está utilizando.
¿Qué va a suponer esto? ¿O qué no va a qué nos supondrá el cambio? Realmente, desde el 1 de octubre del 2010, todos los planes de igualdad ya se tenían que haber acordado en la negociación colectiva y estar escritos en este mismo registro. Pero con esta ley ya va a obligar de una forma más dirigida y más contundente hacia ese registro y más que el registro a la aplicación de esta medida para que sea realmente implementado. Si nos vamos a la otra nueva normativa, al Real Decreto 902 del 2020, este es el que está claramente focalizado a la parte de igualdad retributiva. Lo que pretende este Real Decreto es dotar a las empresas de mecanismos que les permitan identificar y corregir las discriminaciones que existan en el ámbito retributivo y, bueno, pues para ir mejorando. Es cierto que la obligación de la igualdad retributiva ya viene de muy atrás. Incluso en el Real Decreto Ley del 2019 se volvía a insistir en este punto. Pero bueno, ahora ya tenemos una normativa específica en este ámbito. Realmente, ¿a quién aplica este Real Decreto 902? Realmente aplica a todos los trabajadores y, por supuesto, aplica al trabajo parcial, faltaría más, y también al personal laboral de las administraciones públicas. Digamos, las personas que tengan, digamos, tanto tiempo parcial tienen exactamente los mismos derechos, incluidos también los retributivos, y al personal de administraciones públicas pues les resultará de aplicación lo que prevé este Real Decreto. Las grandes novedades de este Real Decreto, bien, pues son básicamente dos. Piden un registro retributivo, que ahora veremos exactamente lo que es, pero básicamente, por decirlo de una forma muy casera, se acabó de decir de yo pago según convenio. No, ahora habrá, las organizaciones estarán obligadas a registrar una serie de datos desagregados por género y ver realmente si hay diferencias entre hombres y mujeres. Esta información del registro retributivo deberá ser accesible a los trabajadores. Veremos que también hay diferencias entre lo que puede pedir un trabajador y lo que puede pedir un representante de los trabajadores. Y después, a partir de estos datos que se recojan, se debe hacer una auditoría retributiva. Es decir, la empresa debe valorar dónde tiene sus diferencias y establecer planes de mejora para minimizarlas. Realmente este registro retributivo, digamos que tiene que tener... perdón. Tranquilo, Paco. El registro retributivo se plantea, tiene que tener una determinada información. El primer punto relevante es que el registro retributivo aplica a toda la plantilla, del primero al último. El personal directivo y altos cargos no pueden quedar fuera. Esto es relativamente habitual, incluso cuando, yo qué sé, por ejemplo, cuando las empresas grandes hacen sus memorias de información no financiera, pues que se pide un poco información sobre los salarios. Muy a menudo nos encontramos con que las empresas dejan al personal directivo fuera. Pues aquí se plantea que todo el mundo específicamente debe estar incluido. Evidentemente, los datos deberán estar desagregados por sexo y desagregados por categorías profesionales o puestos de trabajo de igual valor, que esto veremos después cómo se define, pero un poco también la idea es huir en empresas ya de una determinada entidad, o sea, en las empresas que deberán tener plan de igualdad, huir del decir lo de toda la vida de yo pago según categoría de convenio. Esto de alguna manera se permitirá en las empresas muy pequeñitas, pero en empresas ya a partir de los 50 trabajadores, a partir de marzo del 2022, no. Tendrán que hacer un estudio de cuáles son sus puestos de igual valor. Los datos que deberán incluirse en el registro serán todos los de la retribución, es decir, salario base, los diferentes complementos e incluso las percepciones extrasalariales. Y la información que se quiere
es la media aritmética y la mediana de cada concepto. Paco, ¿podemos pasar una y volver atrás después? Como yo la primera no recordaba muy bien qué era esto de la mediana, por eso hemos puesto esta diapositiva. La media aritmética todos la tenemos en la cabeza, es la idea de sumar todos los datos que tenemos y partirlo por el número de datos. Y esto nos da el dato del medio. La mediana es aquel dato que hace que la mitad de los datos nos queden por encima y la mitad de los datos nos queden por debajo. Y habitualmente, al menos que tengamos una curva de Gauss perfecta, no corresponderá con la media aritmética. Para encontrar la mediana, si tenemos un número par de datos, será la suma de los dos datos del medio partida por 2, y si tenemos un número impar de datos, pues será el dato justo del medio. Si podemos volver atrás. Perfecto. Cuando tenemos esta información, la idea, el periodo temporal que se debe considerar para hacer estos cálculos es el año natural, es lo que cobra una persona con todos sus complementos, etcétera, en un año. Y como formato para escribir toda esta información, se nos promete que el Ministerio de Trabajo pondrá un modelo a disposición en su web. Modelo que es opcional. Las empresas pueden utilizar su Excel, porque me imagino que al final todo el mundo acabará con un Excel o similar, pero bueno, parece ser que habrá un modelo. Un punto importante, el hecho de que ese modelo no aparezca en la web o que se retrase no exime a las empresas de tener su registro retributivo cuando les toque. Realmente, cuando aplique la auditoría retributiva, como ha dicho Marta muy bien, la media aritmética o la mediana de las retribuciones totales en las empresas de las personas trabajadores de un sexo sea superior al otro en un 25%, ¿qué tendrán que hacer? Pues tendrán que hacer el registro que ha comentado Marta y tiene que incluir una justificación del porqué de dicha diferencia y sobre todo argumentar que responde a motivos no relacionados con el sexo de las personas trabajadoras. Realmente el Real Decreto 6 del 2019 nos indica que para empresas de más de 50 trabajadores, cuando el promedio de las retribuciones de los trabajadores de un sexo sea superior al otro en un 25%, la empresa o la empresaria o el empresario deberá incluir en el registro salarial una justificación que dicha diferencia responde a motivos no relacionados directamente ni indirectamente con el sexo de las personas trabajadoras. En cuanto a la información que tienen derecho los trabajadores a recibir, la representación legal de las personas trabajadoras tiene derecho a ver el registro íntegro con todos los datos. O sea, recordar que ya hablábamos de medias aritméticas y medianas, los sueldos de cada uno no, pero el dato por categoría profesional de medias aritméticas y medianas, separados por sexo y separados por salario base, complementos, percepciones extrasalariales, sí. Además, la representación legal de los trabajadores debe ser consultada con 10 días de antelación antes de hacer el primer registro retributivo y siempre que se actualice. En organizaciones donde no haya representación de los trabajadores o en caso de que algún trabajador quiera recibir información de primera mano, las empresas a un trabajador que no sea representante deben darle la información de los porcentajes de las diferencias. No deben darle toda la información, pero sí el porcentaje de diferencia por categoría profesional o trabajos de igual valor. Respecto a las auditorías retributivas, que es el apartado que entramos ahora, estarán obligadas a hacerlas aquellas empresas que estén obligadas a hacer plan de igualdad. Y a riesgo de ser muy pesados, os vamos a repetir que desde marzo del 2020 deben tener plan de igualdad y, por tanto, a partir de abril del 2021, cuando entre en vigor este nuevo Real Decreto, deberán tener auditoría retributiva aquellas empresas de más de 150 trabajadores. Plan de igualdad estarán obligadas a tener también a partir de marzo del 21 las empresas, perdón, lo he dicho fatal, ¿me permitís que vuelva a empezar?
Sí. A partir de marzo del 21 deberán tener plan de igualdad las empresas de más de 100 trabajadores. Y a partir de abril del 21, esas empresas deberán tener también auditoría retributiva. Las únicas que se pueden esperar un año más, hasta marzo del 22, son las empresas de más de 50 trabajadores. Exacto. Realmente, referente a la auditoría retributiva, lo que se hace es una valoración de los puestos de igual valor, como ha comentado Marta antes. Hay que identificar los factores que desencadenan esas diferencias retributivas entre hombres y mujeres o entre mujeres y hombres, y la salida de ese proceso sería un plan de actuación para la corrección de esas desigualdades retributivas, ver ese gap y ver cuál es la causa por la que se produce y actuar de forma eficiente mediante ese plan de actuación. Esta valoración de puestos de igual valor, que insistimos, es solo obligatorio para aquellas empresas que tengan que hacer de auditoría retributiva. Es decir, las que tengan plan de igualdad. Las empresas más pequeñitas que no necesiten tener plan de igualdad tendrán que tener registro retributivo, pero lo podrán basar en las categorías salariales de convenio, por así decirlo. Las empresas que tienen que tener plan de igualdad, además de tener las categorías de convenio, deberán plantearse si entre esas categorías hay algunas que puedan ser de igual valor para la organización. ¿Cómo se evalúan estos puestos de igual valor? Pues en función del contenido, de las actividades que hagan, de las calificaciones de la formación reglada que necesiten las personas para optar a ese puesto, de la experiencia o formación no reglada y de otros factores que vienen en la siguiente diapositiva que la organización pueda considerar relevantes. Entre estos se pueden tener en cuenta pues, desde temas de penosidad a temas de responsabilidad, a temas de polivalencia, a habilidades en determinados ámbitos, etcétera. Pueden escogerse algunos de estos u otros en función de lo que sea importante para la empresa en cada momento. ¿Qué tienen que hacer las organizaciones? Identificar esos factores desencadenantes de las diferencias retributivas, como nos establece el Real Decreto 902. Y realmente los pasos a seguir serían, tras la diagnosis de esta situación, un diseño y usos de medidas que acorten ese gap y sobre todo que vayan a la causa raíz de esa diferencia. Como hacemos en los sistemas de gestión, el análisis de la causa raíz para poder evitar la recurrencia, porque si no vamos a tomar medidas que sean solo parches puntuales. Realmente hay que actuar sobre la causa raíz de esas diferencias, mediante un diseño de esas medidas de conciliación y promoviendo que todas esas dificultades de las trabajadoras que pudieran encontrar también no solo en el mismo puesto de trabajo, sino al acceso y a la promoción profesional dentro de las organizaciones. Los planes, el propio Real Decreto establece que deben tener los planes de mejora en la parte de desigualdades retributivas y piden lo que debe tener cualquier plan de mejora, unos objetivos generales, unas actuaciones concretas, unos plazos para la implantación de las actuaciones, unos indicadores de seguimiento y un compromiso o una definición de qué se hará con los datos que vayamos obteniendo una vez vayamos haciendo el seguimiento. Todo eso para garantizar que hay una mejora continua en los ámbitos que se haya decidido trabajar. Realmente el Real Decreto 902 dice ya en su contenido que se realizará una guía o protocolo de buenas prácticas para la negociación y que se elaborará una guía para la realización de la auditoría retributiva. Pero mucho cuidado, que esta no realización de la guía no exime a las empresas de los plazos que estamos diciendo, porque las organizaciones tendrán que argumentarlo en el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor
de este Real Decreto, que seguimos diciendo machaconamente 13 de abril del 21. Realmente esta actuación debe ser y tener en cuenta lo que dice las guías que pudieran salir como la guía ministerial. Además de todo el tema de la, digamos, de la mejor definición de la normativa que tenemos aplicable, también es verdad que desde el 2017 la ley de contratación del sector público ha empezado a hacer un énfasis mucho mayor en la importancia para la administración de que todas las organizaciones a quienes contraten cumplan en materia de igualdad de género. No solo es un compromiso general, como se aceptaba antes, que incluso muchas veces las organizaciones podían hacer simplemente una declaración responsable, sino que cada vez es más frecuente, como se ve en la siguiente diapositiva, que las administraciones públicas pidan lo que en esta ley le llaman las etiquetas, que al final es algún documento, certificado o acreditación donde se indique que las empresas están cumpliendo con los requisitos de gestión de la igualdad. Adicionalmente, muchas grandes marcas se han dado cuenta que los temas de discriminación de género son un punto clave en la responsabilidad social, sobre todo en países donde ya no tienen que preocuparse por cosas como la esclavitud o los derechos de los niños, etcétera, y en países más desarrollados, pues la discriminación sigue siendo una realidad y sigue siendo un problema que hay que atacar. Por ello, en muchos códigos éticos para proveedores, empezamos a encontrar que un apartado lo tienen específicamente dedicado a la igualdad de oportunidades y no discriminación de género. Aquí os hemos puesto 3 ejemplos, pero se pueden encontrar muchísimos. Realmente las auditorías de gestión de la igualdad de género tienen que ser, como comentaba en otras ponencias, una palanca, un elemento dinamizador que sea conducente a la reducción de forma efectiva de la igualdad de género, promover a la igualdad de género y también a la reducción de la brecha salarial. Realmente, cómo hay que enfocarlo y cómo se pueden emprender este tipo de auditoría. Quiero destacar que la legislación no prevé que una entidad de certificación tenga que certificar un cumplimiento legal, igual que otras legislaciones, como por ejemplo el Real Decreto 604 de Auditoría de Prevención de Riesgos, obliga a los servicios de prevención mancomunados o propios a hacer la auditoría. Esta legislación no los obliga. Pero nosotros lo que auditamos es el sistema de gestión basando en las técnicas de auditoría que promueve la 19.011, que serían verificar toda la parte documental, los registros de evidencias de esa no discriminación, tanto directa como indirecta, los temas de acoso, y ver que se evidencian y se especificarán si se han gestionado de forma coherente y efectiva y de una forma correcta. Vamos a verificar la disponibilidad del plan de igualdad y que esté aprobado con la vigencia de los ejes de actuación que tengan las distintas organizaciones. También vamos a verificar ese resultado de la auditoría salarial con las especificaciones que hemos comentado anteriormente, y lo más importante es también poner en valor esas buenas prácticas y más relevantes que nosotros, una parte independiente, como entidad de certificación, podemos poner en valor en esas auditorías de los sistemas de gestión. En nuestras auditorías, como bien decía Paco, nos fijamos, por supuesto, en cómo las organizaciones han hecho el diagnóstico, cómo han definido su plan de igualdad a partir de los resultados del diagnóstico.
naturalmente en cómo están haciendo el seguimiento para evitar pues, esos planes de igualdad que se hacían un día o que se le encomendaban a un consultor un día y allí se quedaban sin aportar ninguna mejora, pero también nos fijamos y tratamos de evaluar todos los otros puntos que toca la ley, la ley marco, digamos, la ley 3 del 2007. Nos fijamos en los procedimientos de acoso sexual y por razón de sexo y si hubiera habido algún caso, cómo lo ha gestionado la empresa. Vemos toda la participación de la representación legal de los trabajadores en la parte de diagnóstico y elaboración del plan de igualdad, la participación de las mujeres en consejos de administración, cómo se ha gestionado la brecha salarial, que, como decíamos, ahora es obligatorio tener el plan de igualdad registrado, pues si la empresa lo ha registrado. Miramos también temas de publicidad, que obviamente no debe ser discriminatoria. Miramos también temas de conciliación, etcétera. O sea, tratamos de hacer una auditoría global, no centrarnos solo usted tiene un diagnóstico y un plan de igualdad. Realmente las auditorías de la gestión de la igualdad tienen que ser un elemento de dinamización y de progreso positivo hacia el cambio de la cultura, digamos, de los símbolos, también del lenguaje, de los rituales, pero sobre todo la auditoría retributiva. Vamos a evaluar la valoración de los puestos de trabajo, ese registro retributivo y la verificación de ese gap o ese espacio para la mejora, valorando estos puestos de trabajo, viendo el registro retributivo y la exhaustividad, como ha explicado Marta anteriormente, de ese registro y sobre todo también la transparencia y la puesta a disposición de los empleados y la argumentación y la justificación de los posibles desequilibrios cuando aplicara y ponerlo sobre la mesa de forma transparente. La auditoría retributiva debe ser adecuada a las acciones que se deriven de los planes de acción y nosotros lo vamos a contrastar de forma independiente. Adicionalmente a la evaluación del cumplimiento legal, que es un poco lo que hemos comentado hasta ahora, nuestro objetivo es tratar de, pues no sé, de aportar el mayor valor añadido que sepamos buenamente los auditores que hacemos este tipo de evaluaciones. Por eso, una de nuestras preocupaciones es, como hace un momento comentaba Paco, tratar de analizar conjuntamente con la organización cuáles son las causas primarias de las diferencias que se encuentran en los diagnósticos, ya sea en el diagnóstico general, ya sea en la auditoría retributiva. Porque al final es relativamente frecuente que las organizaciones acaben teniendo un plan estándar de, pues tengo representación femenina en tal puesto de trabajo, pues yo qué sé, muchas veces pues en puestos de producción, en determinados puestos no acostumbra a haber mujeres. Pues si la única solución que se plantea en la empresa es decir, a partir de ahora, cuando haga un anuncio para un nuevo candidato, voy a poner que pido tornero / fresador y esa es la única acción que hacen, van a seguir teniendo un puesto de trabajo con infrarrepresentación femenina, porque eso no soluciona nada. Que el lenguaje es importante, por supuestísimo, pero hay que buscar realmente cuál es la causa primaria de los gaps que estamos encontrando para tratar de atacarlo ahí. Por eso también nos preocupamos mucho de ver la coherencia de los objetivos y las acciones que emprenden las organizaciones para tratar de corregir las diferencias que encuentran. También dedicamos un tiempo bastante importante a hacer entrevistas a diferentes miembros de la plantilla, del personal trabajador, para tratar de entender, en la medida que podamos, la cultura a nivel de los trabajadores, porque muchas veces lo que te encuentras es que ahí mismo, a nivel de las personas trabajadoras, somos nosotros que arrastramos una cultura de muchos años que es machista, y esto es así. Al final es relativamente frecuente encontrarte en estas auditorías cuando haces entrevistas que te dicen no, pero claro, nosotras hacemos mejor esta actividad y los hombres hacen mejor la otra. Hombre, a ver, que hay cosas que a lo mejor sí, pero hay muchas que no. Las mujeres no barremos mejor, ni los hombres, solo los hombres se pueden subir a un andamio para ser cristaleros. Al final hay que tener un poco de ir trabajando también en estos temas y a veces las labores de sensibilización
del propio personal se dejan como así como una cosa secundaria y son fundamentales. También nos preocupamos mucho de ver los indicadores de seguimiento que se ha puesto la organización, porque si en el ejemplo que os ponía hace un momento, de decir mi objetivo o mi acción va a ser cambiar a un lenguaje neutro mis anuncios de trabajo, pues claro, esto se habrá hecho, será un ok, pero claro, el resultado real, el efecto sobre tu gestión de la igualdad será nulo. Entonces, bueno, un poco nuestra idea es tratar de aportar todas aquellas oportunidades de mejora, porque claro, en estos ámbitos no encontramos incumplimientos legales, pero sí podemos tratar de definir oportunidades de mejora para ayudar a hacer reflexionar a las empresas. Muy bien, realmente, bueno, aquí yo quería establecer una relación entre la certificación y lo que hemos hablado de directiva. Aquí hay algunos ejemplos de empresas a las que se realizan auditorías, pero me gusta más centrar, digamos, este lenguaje de la certificación y sin haber entrado, digamos, en primera mano sobre la certificación, hemos hablado de normas, hemos hablado de entidades de certificación, de guías de buenas prácticas que pueden emanar de los reales decretos de las leyes, reglamentos que se transponen. Bueno, los reglamentos europeos no se transponen, directamente entran en vigor en los Estados miembros. Lo que se transponen es directiva europea. Hemos podido hablar de otros esquemas o otros referenciales sectoriales y realmente lo que quería hacer ver es el ciclo de certificación que va a comentar Marta. Al final, lo que nosotros tratamos de evaluar, como se ha dicho antes, no es usted cumple o no cumple la ley, porque como hemos dicho, como la ley no lo prevé, esto no debemos certificarlo. Nosotros lo que podemos poner en valor es la gestión de la organización y reflejarlo así en una declaración, pero no certificamos un plan de igualdad. Por lo tanto, estamos certificando o estamos auditando y evaluando un sistema de gestión. Por ello, nos hemos planteado las auditorías a 3 años, los ciclos de auditoría de 3 años, que son los que usamos habitualmente en los sistemas de gestión, con una auditoría inicial en la que se evalúa el plan de igualdad, el diagnóstico, etcétera, y en las siguientes, sean las de seguimiento, sea realmente también la de recertificación, en que vamos viendo la evolución que ha tenido la organización en su gestión de la igualdad. Realmente lo que pretendemos en las auditorías, en la medida que se pueda, integrarla dentro de otros esquemas. Ha comentado Marta que la parte de RSC tiene mucha relación con lo que llevamos comentando esta mañana y también se pueden alinear con todos los registros de normas sectoriales, tanto de calidad como de medio ambiente, como auditoría basada en reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero que puedan tener en cuenta algunos ODS que no hemos comentado esta mañana, pero que directamente se van a ver identificados en muchas de las empresas que están participando, y realmente lo que pretenden estos esquemas es ser palanca tractora de la mejora. ¿Cómo? Mediante todas estas medidas y la habilidad, conocimiento y valor añadido que puedan plantear también en el proceso de evaluación, mediante la traslación de esas cualidades que puedan tener los auditores, orientados al cliente también con una mente abierta, con unas capacidades de diplomacia adecuadas que puedan hacer reflexionar a las organizaciones en ese cambio cultural de las empresas y sobre todo avanzando en una comunicación y un pensamiento crítico con una capacidad para comunicar esos hallazgos de auditoría y trasladando esa experiencia. Y finalmente, explicaros un poco el tipo de reconocimiento que se obtiene cuando se hacen estas auditorías de evaluación de la gestión de la igualdad de género. Como os decíamos, no emitimos un certificado, le certificamos a usted su plan de igualdad, porque esto no podemos hacerlo. Por otra parte, la normativa tampoco da unos requisitos lo suficientemente específicos para decir usted cumple o no cumple. Ahí hay un margen bastante importante. Lo que nosotros hacemos es una declaración cuando al final de estas auditorías en la que indicamos si hemos identificado casos de discriminación directa o indirecta y o de acoso,
Si se han identificado estos casos y se están gestionando correctamente, así lo indicamos, porque al final esto en realidad es una buena práctica. Ponemos la identificación del plan de igualdad con su fecha, su vigencia, los ejes que se desarrollan en él. Especificamos si se ha desarrollado a través de una comisión paritaria con los representantes de los trabajadores o no. Para el tema de la auditoría salarial, pues ponemos si consideramos que la evaluación de los puestos de igual valor se ha hecho adecuadamente. Si los datos y que los datos que aparecen en el registro retributivo los hemos verificado como correctos, y añadimos una parte que para nosotros es muy importante y que nos lleva a que muchas veces nuestro certificado no tenga una página, sino que tenga dos, que es un resumen de los puntos más fuertes, más buenos que está teniendo la organización, en dónde están esforzándose más y dónde están trabajando más. Realmente, aunque nuestro ciclo de auditoría sea 3 años, nuestras declaraciones son anuales, y en esas declaraciones anuales nosotros vamos añadiendo puntos fuertes cuando así se han ido implantando. Si no, pues no. Pero normalmente las organizaciones que tienen interés y una implicación en mejorar su gestión de la igualdad, pues van trabajando y van haciendo más cosas. Y estas cosas que se consideran buenas prácticas se añaden. Así, cuando, por ejemplo, si una organización trabaja para la administración pública, puede presentar esta declaración donde viene un mini resumen, pues esto habitualmente en un par de páginas, de cuáles son sus documentos clave que han sido verificados y además los puntos en que más se está esforzando. Muy bien, Marta. Yo no me queda mucho más que añadir. Hemos cubierto prácticamente con 3 minutillos de diferencia el tiempo establecido. Tanto a Marta como a mí nos tenéis a disposición de cualquier duda ahora en el periodo de consulta. Me gustaría terminar, como siempre, con distintas frases. La de hoy es: cuanto mayor es la dificultad, mayor es la gloria. Lo decía Cicerón, pero no me quería quedar solo con esa frase, sino como un símil comparativo de un PDCA, el famoso ciclo de mejora continua, en el que cómo entendemos nosotros la igualdad. Es decir, desde una visión de la competencia o la incompetencia, y también la conciencia. Es decir, que en un primer estadio somos inconscientes e incompetentes en materia de igualdad. El segundo paso hacia la mejora continua es que tomamos conciencia de nuestra incompetencia en materia de igualdad. Y el tercer paso sería que conscientemente tomamos competencia, pero eso no cierra el ciclo de Demy. Lo que cierra el ciclo de Demy es que inconscientemente seamos competentes en materia de igualdad. Muchas gracias. Marta, me gustaría aprovechar el periodo de debate antes de las preguntas para una reflexión de cómo ves a las organizaciones predispuestas a tanto cambio normativo en el que pueden tener cierto hastío, y cómo enfocan sus sistemas de gestión para adaptarlo lo mejor posible a estos cambios normativos que en el último 6 meses, en el último año, están siendo importantes. Sí, la verdad es que aquí lo que estamos encontrando es un poquito una dualidad entre estos cambios constantes, esta obligación de empresas cada vez más pequeñas que tienen cierta dificultad en generar pues una documentación, unos diagnósticos, unos análisis que les representan un trabajo adicional. Pero también es verdad que cada vez más las empresas se dan cuenta que la gestión de la igualdad de género, y no solo de la igualdad de género, sino de la diversidad en general, es una oportunidad enorme para la propia organización, para su evolución, para su mejora, para la innovación y para progresar en el sentido que quieren, la verdad. También es verdad que hay muchos puntos muy difíciles de cumplir, porque nosotros vivimos en una sociedad con grandes diferencias entre hombres y mujeres. Entonces, pretender que las empresas sean las únicas igualitarias es mucho pedir.
y entonces pues hay muchos problemas para encontrar mujeres para determinados puestos de trabajo, es cierto que todavía los temas de conciliación pues no hay una paridad a la hora de la corresponsabilidad de las actividades fuera del ámbito laboral. Todo esto es un tema a trabajar a largo plazo, pero es que si no nos ponemos nunca mejoraremos. Estupendo, muchas gracias. Pasamos a la parte de preguntas. Sergio. Sí, de momento no nos ha llegado ninguna pregunta, pero creo que puede haber un problema en el chat. Así que le voy a pedir a la audiencia que recargue la página en el caso de que vean que su comentario no se ha enviado, que no le den a reenviar porque sí que se envía, pero no se visualiza si no recargan la página. No sabemos muy bien por qué está pasando esto, debe ser de la plataforma, así que le voy a pedir a la audiencia pues ese esfuerzo de recargar la página y que nos manden las preguntas por el chat. Debido a este problema probablemente nos tarde más en llegar, así que vamos a esperar unos segundos. A ver si nos llega. Mientras tanto, pues emplazar a toda la audiencia que esté interesada en hablar con vosotros un poquito más, de forma un poquito más personal y un poquito más distendida, lo pueden hacer en el café virtual, del cual vamos a compartir el enlace en breve, también a través del chat. Si no les llega el enlace ahora a través del chat es porque, insistimos, tienen que recargar la página para que puedan visualizarlo. De todas formas, lo voy a decir ahora con la voz. El enlace es bit.ly, con y, /ocaten 20 11 13. Lo hemos puesto ya por el chat, a ver si alguien lo puede copiar y pegar en la barra de direcciones. Luis, no sé si quieres aprovechar para decir mientras alguna cosa, mientras esperamos a las preguntas. No, simplemente que me ha parecido muy, muy intenso y muy interesante la charla que ha dado tanto Marta como Francisco, muy completa y un gran reto para las organizaciones estos decretos, esta normativa para la mejora de la igualdad en las organizaciones. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias, Marta, por vuestra colaboración, como siempre, a Buró Veritas, y bueno, nos veremos en un momentito en el chat, también con todos los participantes que quieran tener una charla más directa con ustedes. Voy a intentar a ver si copio el enlace y lo pongo en la pantalla. Por lo menos es este, ¿no? A ver si lo puedo copiar aquí. Control V. ¿Es este? Que hay aquí en medio. Sí. Es ese. Si no pueden recargar la página, pueden copiarlo. Voy a ver si lo pongo un poquito más grande y ya con eso nos vemos también, esperamos un poco y luego los que estén interesados nos vemos en el café para cualquier tipo de pregunta que pudieran tener. El próximo seminario que hagamos, webinar, copio en la última transparencia el enlace también, por si alguien no pudiera verlo, como hoy que ha ocurrido un problema. Nos encontramos entonces ahora en el café virtual. Muchas gracias a todos. Perfecto, Perfecto, gracias. gracias. Hasta ahora.